Y esto es un acontecimiento poderoso, ¿eh? A veces lo leemos en la historia y decimos, ya nos acostumbramos a la historia, ¿verdad? De Cristo cuando Él fue resucitado. Sin embargo, esto es algo poderosísimo porque la piedra fue removida y Jesucristo no la movió. Fue algo sobrenatural. Imagínense, era una piedra de quién sabe cuántas toneladas. Pues yo que ando en ese negocio, yo creo que eran unas 2 toneladas. Imagínate quién pudiera mover esta piedra. ¿Cuántos kilos pueden cargar? A ver, el que hace aquí pesas. Quique, ¿cuántos kilos puedes cargar? 100 kilos, 2 garrafones. ¿Sí, no? 3 garrafones en cada lado. Yo nada más puedo cargar como 5 en cada mano. Apenas puedo cargar uno. Así que esto tenía que ser algo sobrenatural. Sin embargo, este acontecimiento no era para que Jesucristo saliera de la tumba, ¿sí? Porque, mira, vamos a ver un poquito la historia. Jesucristo no necesitaba que la piedra fuera removida. Él podía traspasar los muros. Ay, ¿cómo es eso? Sí. Ay, mira, te lo voy a demostrar. Y eso lo tenemos en Juan 20, del 19 al 29. Dice, al atardecer, después de su resurrección, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Es así como que, ¡tarán! Hola, la puerta está cerrada, ¿cómo entró? Y les saluda, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, sus discípulos se alegraron. Esto fue un acontecimiento, pero después viene otro acontecimiento y dice en Juan 20:26, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba ahora con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, ¿será que Jesús tenía llave? Jesús entró y poniéndose otra vez en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Y luego le dijo a Tomás, pon tu mano aquí y mira mis manos y acerca tu mano y métela en el costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces, ¿por qué era necesario que esa piedra fuera removida? Vamos a ver un poquito de la historia, el antecedente, cómo fue ese acontecimiento. Lo vemos en Mateo 28 del 1 al 6. Y dice, y después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¿Para qué iban? Como siempre, ¿verdad? Las mujeres de metiches, no iban de metiches, nada más iban a ver, ¿verdad? Iban a preparar el cuerpo. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Ahí sí podemos decir que este ángel tenía mucha fuerza, un solo ángel. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben. Entonces, ¿por qué era necesario que esa piedra fuera removida? Uno, en primer lugar, porque era necesario que las Marías pudieran entrar.
pudieran ver la evidencia de que Jesús ya no estaba ahí, de que Jesús había resucitado. Era evidente que en ese momento, cuando el ángel llegó ahí, pues Jesús ya había resucitado, pero no lo sabían, ¿verdad? Yo creo que resucitó al primer momento, a la primera luz de la mañana. Sí, porque había terminado el Shabbat. Entonces, a la primera luz de la mañana, por ahí muchos teólogos, muchos historiadores dicen, bueno, es que a la primera luz termina el Shabbat, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Así que era necesario que las Marías pudieran entrar para darse cuenta que Jesús no estaba y la tumba estaba vacía. Era una evidencia. Nosotros teníamos que verlo. Las Marías tenían que verlo y tenían que ver que Él venció a la muerte. El ángel del Señor vino y quitó aquella piedra para que nos diéramos cuenta del poder de la resurrección. Pero quiero decirte que esto se asemeja mucho a muchos de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Es necesario que podamos quitar la piedra, esa piedra que no nos deja ver, esa piedra que hace que la luz no pueda entrar al sepulcro, ¿verdad? Donde Dios nos ha sacado, porque nos ha salvado de la muerte eterna. Y darnos cuenta que en verdad la tumba está vacía. Sí, que tenemos victoria sobre la muerte, porque a causa a veces de enseñanzas erróneas, enseñanzas de nuestros ancestros, enseñanzas por cultura, nosotros seguimos por hábito poniendo la piedra. Como que no vemos que ya Dios quitó la piedra. Y los voy a introducir a esta revelación. A causa de su resurrección somos vencedores. En Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿Quiénes? Di yo. ¿Sí? Nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. También hablando de los apóstoles. Así que la muerte de Cristo marca un evento en la historia de la humanidad. ¿Sí? La muerte y la resurrección, amén, marca el término de la caída del hombre por medio de Adán. Porque por medio de Adán se cierran las puertas a toda relación con el Señor. ¿Sí? Esto provocó que la humanidad estuviera destituida de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no podíamos acceder a su presencia. Y no solamente eso, ni Dios podía acceder a nosotros por causa del pecado que había. Así que estábamos lejos de Dios. Y aun cuando nosotros no le conocíamos a Él, aun cuando nosotros todavía no le reconocíamos como Padre, como el Salvador, estábamos lejos de Él. No éramos hijos, éramos creación. ¿Sí? Dios nos creó, todo el mundo lo sabe, pero no todos son hijos. ¡Ay! No todos son hijos, solo aquellos que reconocen la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo puede venir una persona, sí? Puede llegar un niño cualquiera conmigo y decirme mamá, no, ¿verdad? Esto no, que váyase para allá. ¡Psa! Pero por medio de Cristo, el Padre nos reconoce como hijos. ¿Sí? Pero antes solamente somos creación, sí, creación de Dios. Pero hasta que nosotros no le reconocemos como Padre, por medio de la obra de Cristo, es cuando viene el Señor y nos adopta. Amén. Así que
Como Dios nos creó para Él, nunca seríamos los mismos. Hasta entonces una profunda insatisfacción había en nuestro interior. Nada podría hacernos verdaderamente felices, ¿sí? Solo la presencia de Dios. Toda felicidad en el mundo es pasajera. Toda victoria no es disfrutada y se olvida rápidamente. Esto es lo que nos pasaba cuando no conocíamos al Señor. Esto es lo que nos pasaba cuando todavía no teníamos esa revelación de la presencia de Dios. Podíamos tener tiempos gozosos, felices con los amigos, pero acababa eso. ¿Y qué pasaba? Venía la depresión, venía la tristeza, venía la soledad, venía el enemigo a bombardearnos nuestra cabeza. ¿Y qué pasaba? Nos quedábamos solos, vacíos, infelices. Pero solamente en el momento en que nosotros le decimos al Señor: Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, en ese momento Él nos adopta, en ese momento nos hacemos uno con Él. Por eso nosotros celebramos la cena del Señor, porque su sangre y su carne representadas en el vino, representadas en ese pan, nos hacemos uno con Él y con su obra. Y nosotros estamos ahí siendo convidados de la cena del Señor como familia espiritual. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros recibimos a Jesucristo y creemos en su resurrección? Porque la obra de Cristo sin resurrección no es válida, en vano sería. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él tomó las llaves del infierno. Él venció a la muerte. ¿Cómo venció a la muerte? A través de su resurrección. A través de su resurrección tuvo la victoria sobre la muerte. Y dice la palabra que se le apareció a más de 500 personas en ese tiempo, antes de su ascensión. Así que hasta en los libros de historia no bíblicos está ese testimonio. El Señor se apareció. Y no unos cuantos, no, dice que aproximadamente 500 personas. Entonces es un hecho irrefutable. Ahora bien, quiero hablarte de lo que Jesucristo sufrió en la cruz. Quiero hablarte acerca de cada uno de los simbolismos, los cuales Él derrotó y tuvo la victoria para que nosotros tuviéramos la victoria en Él. Y vamos a ir al Getsemaní, a ese monte donde Jesucristo estaba agonizante, porque Él sabía lo que iba a deparar su vida. Él tenía que entregarse, sabía que ese era su destino. Pero como todo ser humano, porque sí era Dios aquí en la tierra, pero era humano, y en su humanidad pues no quería. Me van a golpear, o sea, Él se sabía la palabra de Dios. Él sabía que iba a ser descuartizado. Bueno, descuartizado no, porque descuartizar es romperse los huesos, ¿verdad? Pero sí que iba a estar totalmente molido, como dice la palabra, desfigurado. Si en Isaías, Él sabía la palabra, Él sabía que con cuánto iba a sufrir. Sí. En Lucas 22:44, en ese monte de Getsemaní, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Creo que ese era un momento culminante donde él quería casi que tirar la toalla, pero él sabía que tenía la convicción de que no era lo que él quisiera, sino lo que el Señor quería. ¿Qué significa esa agonía en el monte de Getsemaní? Significa el triunfo de la voluntad humana. El triunfo de la voluntad humana potenciada por el Espíritu Santo para hacer
la voluntad de Dios, por más difícil que parezca. ¿Alguno de ustedes, alguno de nosotros hemos estado en tentación? Sí lo hemos estado. Pero ¿qué significa lo que Jesucristo hizo? Él te está diciendo, si yo pude como ser humano, tú lo vas a poder más y más con el Espíritu Santo. Así que es el triunfo de esa voluntad humana que quizá nosotros queremos acceder a esa tentación, pero el Espíritu Santo nos da ese poder para poder hacer la voluntad de Dios, así sea lo más difícil. Así que cuando tú estés en esa tentación, en esa circunstancia, dile: Espíritu Santo de Dios, lléname. Espíritu Santo, dame el poder para rechazar esta tentación. Y quiero decirte que el Señor lo va a hacer, así lo más difícil que fuere. Así sea algo que tú dices, es algo que no puedo. No. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Así que clama al Espíritu Santo, clama al Señor, que Dios te va a dar esa voluntad humana por medio de su Espíritu para vencer. Amén. Después nos encontramos con la cruz, la maldición cancelada. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Qué significa? La sangre de la cruz significa que ya no estamos más bajo la persecución de la ley, con la que nunca podíamos cumplir. Si no se cumplía toda la ley, se estaba bajo la maldición de Dios. Imagínense, era algo desesperante. Mira, nosotros, si alguien hizo por aquí el catecismo, sabe que hay 10 mandamientos, pero se ha quedado súper cortito, porque en la ley tenemos 613 mandamientos. 613 mandamientos en la ley. Imagínate cuándo lo ibas a poder cumplir. Dabas un paso, pecabas. Pecado. No podíamos. ¿Sí? No podíamos cumplirla. Era difícil. Imagínense qué desesperante. No hagas esto, no hagas el otro. Pero cuando Cristo toma la cruz, quiere decir: ustedes son para bendición y no para maldición. Todo lo malo que nosotros éramos quedó en Jesús. Todo lo bueno que es Jesús ahora lo tenemos nosotros. Pasó a nosotros a través de la fe en Él. Así que ya no más estamos bajo la ley, ahora estamos y brincamos en la gracia de Dios. Esto significa la dispensación de la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Han ido ustedes a un dispensador? Dispensador de Coca-Cola. No quiero dar anuncios. De barritas, de dulces. Metes la moneda y dispensas algo, ¿verdad? ¿Sí? Por medio de Cristo, por medio del precio que Cristo pagó, es dispensada la gracia de Dios. Estamos en un nuevo pacto, ¿sí? En la dispensación de la gracia. Te estás moviendo en la gracia. Ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú te mueves en la gracia de Dios. Tú te mueves en la gracia del Señor. Así que por medio de Cristo ya no más estamos bajo la ley. Caminamos en libertad en la gracia del Señor. Amén. 3. La sangre por la corona de espinas. ¿Qué significaba esa sangre por medio de esa corona de espinas? Tú puedes decir: ay, pues eso que verdad. No, eso está dentro de, eso es profético. ¿Sí? Esto significa liberación de la ruina espiritual. Y quiero decirte que todo lo que se mueve en lo espiritual repercute en lo natural. ¿Y por qué a veces hay ruina?
¿Y por qué a veces hay escasez? ¿Ah? Porque estamos bajo maldición. Pero yo ya recibí al Cristo Señor. Sí. Pero tú necesitas caminar en los principios, en la mayordomía de Dios, en el conocimiento de Dios, porque Dios te va a bendecir. El Señor te va a comenzar a bendecir porque ya eres su hijo, ya eres su hija. Pero a veces, ¿qué pasa? Que no caminamos en la mayordomía, en la administración y como el Señor nos está pidiendo, porque si somos hijos, diezmamos, ofrendamos, ¿verdad? Si somos hijos, nos preocupamos del reino de Dios. Si somos hijos, decimos: Dios, todo lo que tú me das es tuyo, lo voy a administrar y me das la bendición también de administrarlo para mis necesidades. ¿Verdad qué diferente es eso? Así que todo lo que tú tienes no es tuyo, es del Señor. Y cuando tú tengas esa mentalidad, ¿sí? Y te preocupes de que esos bienes se administren correctamente, el Señor va a empezar a decir: es fiel en lo poco, lo pondré en más. Pero fíjate muy bien lo que dice acerca de esta liberación que Dios nos da, ¿sí? Esta liberación espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso, Dios les dijo, esto está en Génesis 3:17: maldita será la tierra por tu causa, espinos y abrojos producirán. ¿Qué quiere decir esto? Que los espinos y los abrojos representaban la ruina, representaba el sufrimiento. Todo se tornó difícil, todo se tornó sacrificado. Es decir, ellos paseaban por el huerto del Edén y crecían frutos y ellos cortaban, ¿verdad? Y crecían más por aquí vegetales, frutos, y ellos solamente tomaban. ¿Por qué? Porque Dios regaba a través de ¿qué? Del rocío. No existía la lluvia. Pero cuando ellos salieron del huerto del Edén, comenzaron a aprender a ser agricultores. Tenían que preparar la tierra. Deberíamos de sacar una enseñanza de eso, ¿no? De cómo Dios les enseñó a hacer todo eso. Pero ellos recibieron la instrucción que tenían que darlo, que todo lo que Dios les iba a dar tenía que ser a través del sufrimiento, del sacrificio. Todo lo que es bueno hay que lograrlo a través del sufrimiento. Nada bueno se logra porque sí, tiene que venir a través de un trabajo, a través de una aflicción. Jesús aceptó llevar sobre sus sienes esa terrible opresión que tanto había flagelado a la humanidad. Y a través de Cristo las cosas más fáciles, las cosas son más fáciles, las cosas más difíciles se trastornaron, ¿sí? Las cosas más difíciles se hacen a un lado y aún así las cosas más difíciles se convierten en un deleite porque lo hacemos con la ayuda del Señor. Amén. Así que si no te gusta lo que estás haciendo en este tiempo, o te sales o pídele ayuda al Señor. Señor, ayúdame a que me guste. Como ayer, Señor, ayúdame a que me guste tender camas, Señor. En nombre de Jesús. Estamos con un proyecto ahorita y hay que tender camas. Así que la corona de sufrimiento la llevó Cristo para que puedas señorear como al principio de la creación, para que determines algo y te sea firme. ¿Qué quiere decir esto? Mira, no es lo mismo trabajar, sufrir, ganar unos cuantos pesos, que trabajar, pero lo que tú trabajas te deleitas. Lo que tú trabajas lo gozas. Lo que tú trabajas dices, esto me gusta hacerlo, ¿verdad? O sea, no estoy trabajando, estoy haciendo lo que me gusta y me pagan. Amén. Entonces, también quiero decir que el Señor te da el poder para hacer las riquezas. No por mucho trabajar se gana más, ¿verdad? Que dicen por ahí, no es que tienes que trabajar muy duro para ganar mucho dinero, ¿no?
Hay obreros que trabajan muchísimo, hasta 2 turnos, y no tienen que comer. ¿Cuál es el secreto ahí? El Señor. El Señor que nos da sabiduría, el Señor que nos da iluminación. Amén. Si tú dices, ay, es que a mí no me alcanza, pídeselo al Señor. Pídele a Dios que te abre la visión espiritual. Dile, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. ¿Sabes cuál es el momento en donde Dios te da más inteligencia y sabiduría para hacer los negocios, para tener mayor bendición? Cuando estás en crisis, porque la crisis te permite ensancharte, ver lo que antes no veías, porque estabas, ay, muy cómodo, ¿verdad? Pero viene la crisis y tú dices, no, tengo que hacer algo, a ver, ¿para dónde volteo? ¿Para dónde volteo? Y es cuando viene la bendición y Dios te da la creatividad para hacer las cosas. Y lo que haces es un deleite y el Señor te bendice. Así que quiero decirte una cosa, tú tienes la legalidad como hijo de Dios para pedirle al Señor sabiduría para, para hacer las riquezas. Los hijos, bueno, los que no son hijos de Dios están en cautividad. Hay quienes sí tienen mucha sabiduría, conocimiento, les va muy bien, ¿verdad? Pronto te fijes en ellos. Tú como hijo de Dios, tú tienes la legalidad de llamarle Abba Padre. Ya no nada más llegas con él y dices, Señor Dios, quién sabe qué Dios, Diosito, ayúdame. Ya no, ¿verdad? Ya lo conoces, ya te conoces su presencia, ya entablas con él una relación de padre, hijo, de amigos, de amado, y llegas con el Señor, dame sabiduría, porque tú dices en tu palabra que el que esté falto de sabiduría, tú la das. Así que todos los días, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, Señor, prospérame. Ay, quiero decirte una cosa, y esto va ligado con todo, Dios también te prospera para que bendigas a los demás. Esto todo está unido, ¿sí? Engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿sí? Te bendeciré y serás bendición. Que a veces decimos, no, todo mío y nada es para mí. No, pues Dios ya no te va a dar, ¿verdad? Entonces, el Señor también te bendice con un propósito. Así que el Señor, por medio de esas espinas, Él cargó también nuestra ruina. Y ahora por medio de eso, por medio de esa obra, nosotros tenemos liberación de esa ruina espiritual, porque a veces estamos arruinados también espiritualmente. Hay tristeza, hay depresión, ¿sí? Hay ruina espiritual. Y esa ruina espiritual es aquella que no nos permite orar, acercarnos al Señor. No, yo oro y yo tengo mi comunión con Dios. Mentira, te está secando. Así que todo lo que está en ti interiormente se refleja en el exterior. Es increíble, ¿verdad? Necesitamos, si tú estás batallando un poco en esa área, tienes que ir al Señor y decirle, Señor, libérame de la ruina que hay en mi corazón. Lo que tú eres se expresa en el exterior. Si hay tristeza, si hay una situación de devalúo en tu vida, quiero decirte que si tú te sientes pobre, serás pobre, sí. Pero si tú te sientes rico, tú serás rico en todas las áreas de tu vida, sí. Tu interior tiene que fructificar, tu interior tiene que ser libre de la ruina, para que en el exterior se refleje la abundancia y la bendición del Señor. Amén. 4, el látigo que flageló su espalda. ¿Qué significa ese látigo?
toda enfermedad, toda dolencia, sin importar su ramificación, sin importar su tamaño ni gravedad, todo quedó cancelado en la espalda de Jesús. Aquí lo dice. El profeta Isaías, refiriéndose a la crucifixión de Jesús, dijo: pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Esto está en Isaías 53:5. Así que por medio de esos látigos, por medio de ese flagelo, por medio de lo que él sintió, sí, por medio de ese sentimiento, porque sabes que eso traspasó también hasta su corazón, toda su vida, todas sus entrañas. Entonces dice, el herido fue maltratado por nuestros pecados. El castigo para que nosotros tuviéramos paz, pues sobre él. Lo azotaron y por causa de esto nosotros somos sanados ¿de qué? De todo sufrimiento, de todo que está sufriendo en este momento. Sí, el Señor Dios es nuestro sanador, cualquier enfermedad. Ahora dicen, no, pues fíjate muy bien, quiero hablarte de algo que a veces nosotros los cristianos, y es una enseñanza errónea, porque llegamos con alguien y ese alguien quizá está con una gripe tremenda. Ay, pues tienes gripa. No, no tengo gripa, el Señor ya me sanó. Espérate, tienes gripa. Tienes que decir de otra forma, sí, estoy algo enferma, pero esperando en el Señor Dios me sane, porque soy su hija, que soy su hijo, ¿verdad? A veces nos comportamos bien religiosos. Ajá. Y decimos, no, 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 no. En el nombre de Jesús, yo no tengo ninguna enfermedad y ahí te estás doliendo, ¿verdad? Eso significa que como hijos tenemos la legalidad de pedirle al Señor por sanidad, conforme a su soberanía. Porque a veces decimos, no, pues ya se lo pedí que me la dé. Espérate, no es a sus órdenes, es como Él quiere. Es como Él quiere. Entonces, antes nosotros no podíamos pedir sanidad, ¿sí? Solamente era para el judío. El judío podía clamar al Señor, a Jehová, a Yahvé, al Dios Rafa, le podían nombrar como Rafa, el sanador. Pero todos los que no eran judíos no podían clamar a Él. Entonces, ¿a dónde clamaban? Se morían, no tenían a quién clamar, no tenían a quién, a dioses ajenos, a dioses que no ven ni oyen. Pero ahora nosotros somos unos injertos, somos adoptados, ¿sí? Por la gracia del Señor. Gracias porque los judíos no aceptaron y nos dieron a nosotros la herencia, ¿verdad? No quisieron la herencia, pues la tomamos. A los suyos vino y los suyos la rechazaron. Pero Dios abrió la gracia de Dios para todos, para todo el mundo. Porque todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cuanto Dios amó al mundo, ¿verdad? Al mundo, no a los judíos, al mundo. Entonces nosotros ahora sí podemos accesar. No somos ya como aquella mujer que se acercó un día a Jesús, le dijo, Señor, maestro, mi hija está enferma. Y no le hacía caso. Señor, por favor, mi hija está enferma. ¿Por qué yo le voy a dar el pan a los perrillos? Ay, qué feo, ¿verdad? Se oye, pero era el lenguaje de esos tiempos. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas del pan. Wow, qué fe. Tu fe te ha salvado. Ve con tu hija, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que antes no podíamos acceder a pedirle al Señor. Sí, no podíamos acceder a pedirle. Estábamos sin la presencia de Dios. Ahora estamos privilegiados y a veces no valoramos ese privilegio. Ahora podemos llegar, Señor, sáname. Como aquella mujer del flujo de sangre
hija de Dios, que sabía que podía pedir y que se abalanzó ahí como pudo y tocó el manto de Cristo y recibió sanidad, porque ella sabía que podía acceder a esa sanidad. Amén. Los clavos, ya por último. En Juan 20:25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Estaba la evidencia, una evidencia de que era el Cristo, que había sufrido, sí, ese enclavamiento, ese sufrimiento por medio de los clavos. Estaba Tomás, ¿verdad? Pero yo creo que era necesario, ¿verdad? Que él pudiera preguntar, a ver si es cierto que eres tú, ¿verdad? Y no me estás mintiendo. A ver, si yo veo la señal en tus manos y puedo meter mi dedo en aquellos hoyos y en tu costado, sabré que eres tú. Así que era una evidencia de Cristo resucitado, era la evidencia de ese Cristo que había sido ahí en la cruz, clavado, sin poder él salirse de ahí, sin poder él desatarse de aquellos clavos. Así que era una cautividad. ¿Qué significa aquellos clavos? Jesús lo acostaron encima del madero, abrieron los brazos y en cada una de sus manos clavaron un grande y filoso clavo. Sus dos pies fueron unidos y también traspasados por un clavo. Cuando sangraron las manos de Jesús, el dominio les fue dado a los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa cuanta maldad encontremos, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para hacerles una ofensiva. Tomamos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué quiere decir? Que Dios a través de esto, Dios nos devuelve a nosotros como hijos esa autoridad que tenemos sobre el enemigo. Porque antes no podíamos hacer nada. Antes el enemigo iba y nos sacudía y todo. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Jesús se encontraba entre los hijos de Dios endemoniados. ¿Tú recuerdas la historia, verdad? Entre los hijos de Dios se encontraba a endemoniados, a personas que habían sido cautivadas por demonios. Así que cuando Él fue crucificado, Él fue también atado, Él también sí pudo vivir ese ataque, esa situación de estar en una situación donde no podía moverse, donde estaba cautivado, donde no podía hacer nada. Así estaban aquellos hijos. Aquí, así está mucha gente, ¿verdad? No pueden salir de la cautividad. Si dicen quiero salir de la adicción, no pueden. Quiero salir de esta situación, no pueden. Están cautivados. Están siendo cautivos por el enemigo. Pero quiero decirte que el Señor te ha dado la autoridad para atar y desatar. Los clavos significa la falta de libertad. Significa que el Señor pagó el precio para que seamos libres de toda esclavitud, de toda adicción, de todo comportamiento que nos trae maldición. Significa que sus manos están libres para tener frutos y multiplicación en todo lo que hagamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Trabaja con lo que Dios te dé. Todo lo que viniera a tus manos, todo lo que viniera a tus manos, el Señor lo va a bendecir. Dios ya desató tus manos para poder producir, para poder multiplicar, para tomar también la autoridad en el nombre del Señor. Amén.
y también nos da la posibilidad para ser libres donde quiera que pise nuestros pies. No necesitamos vivir más en la opresión, porque Jesús nos dio una victoria total. Así que cuando el enemigo te quiera aprisionar, te quiera llevar a la cautividad, te quiera regresar a la adicción, te quiera regresar en una vida cautiva, dile al Señor, toma la autoridad del Señor y dile al enemigo, tú estás bajo mis pies. Ninguna arma forjada va a tentar contra mi vida. Levántate como ese hijo, como esa hija que Dios ha levantado, que el Señor le ha dado autoridad. Así que a veces nosotros estamos cautivos porque queremos, pero el Señor ya te dio la autoridad para ser libre. ¿Y sabes qué más? Te dio la autoridad para hacer libre a otros. Te dio la autoridad para hacer libre a otros. A veces decimos, ay, vamos a ministrar a este muchacho que anda bien mal, ay, se nos va a manifestar. Y luego, que no eres hijo de Dios, que el Señor no te ha dado la autoridad, que el Señor en el nombre de Jesús no te ha dicho que saldrán los demonios. Tienes que creerlo. El Señor ya te dio la autoridad, tómala. ¿Sí? Tomarán en las manos serpientes, es decir, demonios. Y si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Sobre los enfermos pondremos nuestras manos, sanarán y serán libres. Pero ¿cuántos de nosotros los practicamos? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Ay, no, es que no siento la unción del Señor. Tú eres hijo de Dios, Dios te ha dado autoridad. Comienza a activar tus dones. Comienza a activar el poder que Dios, el Señor, ya ha dado en tu vida. Amén. ¿Quién cree en eso? Si tú ya eres hija de Dios, si tú has reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, hijo o hija, tú tienes ya la autoridad. Ve y usa esa autoridad para el reino de Dios. Así que tenemos victoria total. Y vamos a terminar con la lanza y vamos a ponernos en nuestros pies mientras hablo acerca de la lanza, y le voy a pedir al equipo de alabanza, vamos a ministrar sobre esto. ¿Qué significa la lanza? La lanza, ¿dónde fue clavada? En el interior, ¿verdad? Al costado. Después que Jesús murió, uno de los soldados romanos enterró una lanza en su costado derecho, del cual salió agua y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Todo el castigo que como pecadores merecíamos recayó sobre Jesús, quien no había cometido ningún pecado. Esa sangre te sana de tu ser interior. Jesús te amó hasta la última gota de sangre, hasta lo más profundo de tu ser. Él te sana. Hasta lo más profundo de tu ser, el Señor quiere restaurarte. Antes no podíamos tener acceso. Antes no podíamos. Pero por medio de Cristo, el Señor, podemos. En Hechos 2:24 dice, Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Otra versión dice, pero Dios lo soltó de los horrores de la muerte y lo devolvió a la vida porque la muerte no podía mantenerlo bajo el dominio. Así que quiero terminar con este versículo que es una palabra irrefutable de que nosotros somos llamados hijos de Dios y que somos herederos. Podemos acceder a su sabiduría, podemos acceder a su inteligencia, a su conocimiento, al temor del Señor. Podemos acceder a ser llamados hijos. En Romanos 8, del 15 al 17, en la nueva versión viviente, en la nueva versión internacional dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos,
y aquí está la clave, les permite clamar Abba Padre. Y el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Así que el único sufrimiento que el Señor ha permitido que tengamos es si sufrimos por Él y por su reino. Pero otro sufrimiento no. Si tú tienes una aflicción en este tiempo, si tú tienes una tentación ahora, levanta tus manos y dile al Espíritu Santo: yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu hija, Padre. Y yo creo, Dios mío, que hemos vencido. Hemos vencido, Señor, a la enfermedad. Hemos vencido a la ruina. Hemos vencido y somos libres, Señor, porque somos hijos. Y como hijos somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Podemos tener herencia. Pide esa herencia, iglesia. Hay muchas cosas que están retenidas para bendición de tu vida, pero necesitamos decirle al Señor: soy hijo, soy hija. Tengo derecho a pedirte esa herencia para mí. Tengo derecho a pedirte, Señor, mi libertad. Tengo derecho a pedirte, Señor, que tu presencia me llene, que tu presencia me sature, que tu presencia me ayude y me fortalezca ante esta tentación. Ya no somos más esclavos, ya no somos más bastardos, somos reconocidos hijos de Dios. Accede a la bendición de Dios, accede a la promesa de Dios, accede a la herencia del Señor. Dile al Señor: tú eres mi Padre. Abba Padre. Yo no sé si en este tiempo tú necesitas oración. Y como hermanos podemos imponer nuestras manos y declarar libertad, y declarar sanidad, y declarar que el Señor te llene en este tiempo.